como relato, como Grabando. huella, como documento, como praxis creadora. Aquí también entra un poco la poiesis o la poesía, la fotografía como creación, porque realmente la fotografía no es una simple copia del mundo como lo planteaba Platón, sino que es una praxis creadora, como lo planteaba Aristóteles y como lo plantea Gadamer, como lo plantea también Paul Ricoeur. Para Platón la fotografía era una copia de ese mundo que es una copia de un mundo más perfecto. O sea, la fotografía en este caso estaría en un tercer plano. Para Aristóteles y para Gadamer y para Ricoeur, la fotografía vendría estando en el primer plano como un acto creativo, no como una simple copia de la realidad. En cuanto a imagen, la fotografía como representación de la realidad puede influir en el actuar de los espectadores, produciendo catarsis. A veces una fotografía vista por televisión, vista en el cine, o que nos la muestre el otro, puede producir catarsis. En este sentido, puede producir cambios en el ser. Una fotografía de accidente de tránsito a una velocidad muy elevada, cuando la persona lo ve, puede producir el sentido de manejar con más cautela, con más prudencia. Una fotografía de un desastre producido en una discoteca, también de repente produce catarsis en el sentido de que hay que tener más cuidado a la hora de ir a las discotecas. La fotografía también produce catarsis. Cuando vemos una fotografía, esperamos que nos diga algo, sobre alguien, ya que la identidad se construye siempre en relación con el otro. Realmente cuando nos enfrentamos a la fotografía, en algunos momentos nos embargan algunas emociones, así como al autor, en este caso el fotógrafo, también al momento de tomar la fotografía lo embargó algunas emociones, algunos sentimientos. Y si al ver la fotografía nosotros no sentimos ninguna emoción, quiere decir que esa fotografía no nos movió, no nos dice, no nos invita, no nos comunica, no nos invita a dialogar con ella. Yo hablé al principio de esa relación entre el mundo del fotógrafo, la fotografía como imagen, y el mundo del espectador. Entre el mundo del fotógrafo como autor, la imagen, y el mundo del espectador se da un entrecruzamiento que produce sentimiento, historia, ficción, catarsis, emoción, mímesis y sentido. Quiere decir que en este encuentro, podríamos decir, o en este acontecimiento, porque realmente es un acontecimiento cuando el autor, en este caso el fotógrafo, enfoca un contexto, o él ha escogido ese contexto porque tiene luz, o porque es de mañana, o porque es de noche, o porque es al mediodía. Ahí hay una relación o un entrecruzamiento que no se da si falta uno de estos elementos, si falta la imagen, o si falta el autor, o si falta el espectador o el lector, que es quien realmente cierra el círculo, que yo lo llamaría el círculo hermenéutico, para poder darle sentido a ese texto o a esa imagen, para poder, bueno, más adelante vamos a hablar esto de la refiguración, pero lo importante acá es que hay un entrecruzamiento entre autor, entre imagen y entre espectador, que es lo que construye el nuevo discurso, o lo que construye la imagen que en este caso la reinterpreta o lo interpreta el espectador. Y no es igual interpretar estas fotografías que están acá en este momento que volverlas a mirar dentro de 10 años. Nos dirían otras cosas, nosotros leeríamos en ellas otras cosas, porque realmente seríamos los mismos pero como otros. Y aquí fue un poco otra vez la identidad. Seguiríamos siendo los mismos dentro de 10 años pero como otros. 10 años más viejos, 10 años más cerca de la muerte, 10 años con otros conocimientos. Entonces la fotografía me diría algo a mí, pero también le diría algo al autor, algo nuevo, porque la emoción y el sentimiento, cuando se toma la fotografía, se petrifica. Hasta ahí es la emoción. Ya una vez que aparece la imagen, la emoción desaparece.
La fotografía como obra singular produce en el espectador que la observa, que la interpreta, emociones análogas a las que han engendrado ella. Ella hace referencia a emociones y sentimientos que desaparecieron pero que se preservan en la fotografía. En este caso son las emociones y los sentimientos del autor que se petrifican con la fotografía pero que renacen en el espectador, renacen en el que observa la fotografía. Y si se dan esas emociones, quiere decir que hay una fuerza todavía en la fotografía que el autor dejó viva en ella. Hay un libro del túnel de Ernesto Sábato que al final hay alguien que se para frente al cuadro y se detiene en un detalle, en el detalle que el autor quería que se detuviese el lector. Entonces dice, él entendió lo que yo quise decir. Entonces, cuando yo me refiero a las emociones, quiero decir esto, ¿verdad? Que si aviva alguna emoción, la fotografía, la foto, la imagen en el lector o en el espectador, quiere decir que esa imagen que dejó viva el autor se renace en el espectador. Este mapa mental es un poco para ilustrar esto que he venido diciendo. Entonces, fíjense que aparece al principio la fotografía como imagen, que a través de esa mímesis creadora, a través de esa creación de ese elemento propio del autor, produce identidad y se puede desarrollar a través de una hermenéutica, en este caso como comprensión e interpretación de las imágenes en el tiempo. Entonces fíjense que aquí hay algo que dice biografía del autor y biografía del espectador. Esto quiere decir que el autor es único, que la imagen es única y que el espectador es único, irrepetibles, particulares, y que cuando se genera el diálogo entre esta biografía única del autor, esta biografía única del espectador y la imagen, podemos nosotros entender, podemos comprender y después podemos interpretar una imagen. Entonces, cuando hablo de tiempo es para pasar un poco a hablar sobre la identidad, temporalidad y fotografía, porque también en el fenómeno de la fotografía hay algo que se le podría llamar prefiguración, configuración y refiguración. El autor o el fotógrafo cuando se enfrenta a la imagen o cuando se enfrenta al contexto, él ya tiene un prejuicio, ya tiene una información, ya tiene un relato, ya tiene un discurso que al ir moldeándolo y afinándolo lo va configurando. Pero una vez que el lector o el espectador se enfrenta a la fotografía, hay una refiguración. Puede ocurrir que la fotografía haga que en esa identidad aparezca algo nuevo, ese refigurar el mundo a través, en este caso, de la fotografía, que también se puede hacer a través de la literatura o a través del cine, pero en este caso es a través de la fotografía que se hace la refiguración, que hay un cambio en el espectador producto de la fotografía que fue tomada o enfocada en una temporalidad. Como dijimos hace rato, la temporalidad en este caso para mí no es el presente, ni el pasado, ni el futuro como tres elementos separados, sino es un presente continuo que no deja de ser presente, porque cuando deja de ser presente se transforma en pasado, y tampoco es futuro, porque esperamos actuar o tomar una fotografía en futuro, pero cuando la vayamos a tomar se tomará en presente. Por lo tanto, hablamos aquí de una identidad como mismidad y una identidad como otredad. La identidad como mismidad es ese ser o esa identidad que le damos al mismo pueblo, le damos a la misma persona, pero dentro de esa mismidad hay una otredad, que viene siendo los cambios o las alteraciones que viven dentro de nosotros, pero que no nos hacen ser otros, sino ser siempre los mismos.
Y un poco para finalizar, entonces, esto quería ilustrarlo con figura que ilustra todo lo que he dicho anteriormente, y es el círculo hermenéutico que se da entre el fotógrafo como autor, la imagen, el espectador y la identidad relacionado con un mundo, no importa cuál sea, no importa dónde estemos, no importa cuál sea la intención del autor como fotógrafo, no importa qué es lo que le gusta fotografiar, no importa cuál es su intención con la fotografía, pero siempre hay una relación que se da entre ese fotógrafo como autor, entre la imagen, entre el espectador, que todo esto produce una identidad relacionado todo esto con un mundo. Y a modo de epílogo, no de conclusión, porque en esto no se concluye nada, para comprender e interpretar mejor lo que acontece en el mundo, lo que es en él, lo que es el ser y la sociedad, para entender los misterios de la realidad temporal, hay que seguir captando imágenes a través de la fotografía. Eso era todo lo que yo les había preparado para hoy. Haciendo la salvedad de que este enfoque desde la filosofía, desde la hermenéutica como comprensión, como entendimiento, como interpretación, y un poco desde la vida cotidiana. Una pregunta, Beto, como educador, en la trayectoria de los museos, ¿tú crees que hay una diferencia en la respuesta entre el público, que sea niño, joven, adulto, conocido, frente a lo que llaman cualquier obra, a diferencia de la fotografía? ¿Cuál es esa empatía, si la hay, entre una persona, ¿verdad?, y la obra? En este caso, en fotografía hay una diferencia. No sé si diferenciamos pintura, escultura. ¿Qué pasa con la fotografía? Yo creo que sí hay una diferencia en cuanto... Esto también depende con el tipo de público o el tipo de persona que se enfrenta tanto a la obra como a la fotografía. Yo hablaba ayer de un viaje corto y un viaje largo. El viaje corto podría ser, en este caso, la persona que no tiene esa información o ese acercamiento hacia la obra o hacia el arte. Pero si vamos un poquito más allá, nos encontramos con el viaje largo, que es la persona o el público que ha investigado un poquito, que le ha gustado más la fotografía que la pintura, o más la escultura que la pintura. Entonces siempre te das cuenta de que cuando haces un recorrido hay una obra o hay una fotografía que atrapa al visitante, sobre la cual se detiene. Hay muchos momentos en que el recorrido es muy rápido, y eso es lo que llamo recorrido corto, pero hay un momento en que el espectador o el público, o en este caso la persona, se detiene ante la obra o ante la fotografía. Ahí es cuando digo que hay algún acto de catarsis, o hay algún acto de ficción, o hay un acto de relación que de alguna u otra manera lo conecta con la imagen, con algo que está dentro de la imagen. Entonces eso podría ser lo que yo pienso sobre esto. Bueno, en principio, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Es importante, digamos, poder conversar sobre impresiones que nos hemos construido, que yo personalmente me he construido a partir de un... ¿Sí? ¿Así? ¿Se oye? Ok. Bueno, decía que más o menos la estructura de lo que yo traigo como conversatorio
se formó a partir de impresiones que yo construí e investigué a partir de lo que, digamos, las imágenes me decían y lo que me comenzó a interesar, tratando de definir un concepto de fotografía a partir de lo que veía en los hechos. Digamos que la fotografía como fenómeno se ha tratado de conceptualizar desde diferentes aristas. Me parece a mí en lo personal muy importante, digamos, entender qué concepto de fotografía se construye el fotógrafo cuando aborda un trabajo. Digamos que digamos que esto es una aproximación importante de un fotógrafo, sin ánimo de ofender, longevo, que tiene 38 años trabajando, porque se mantiene al día, pues está activo, joven. Digamos, por eso no quise, ¿cómo se llama?, hacer énfasis en los años trabajando, sino que es una persona que yo vi en Cersa, en el trabajo que estamos comentando, los pasos de una persona que tiene muchos años madurando y pensando la fotografía, pero que tiene una mirada joven, una mirada que, digamos, se nos haría difícil, más allá de lo fotografiado, identificar cuando una foto está tomada en una época determinada del fotógrafo. Y esto sobre todo porque se ha macerado un concepto de fotografía a partir de una lectura digamos, de lo social, de lo político, de lo estético, desde los conceptos del fotógrafo que se han ido cohesionando con el pasar del tiempo. Digamos que estamos en presencia de un fotógrafo que busca ver y reconocer elementos importantes del espacio que está investigando, así como también que muestra elementos, digamos, centrales, o mejor dicho, que los elementos centrales de su discurso son la reflexión sobre los detalles que podrían ser elementos constructores de una identidad de un lugar. Es decir, yo me siento en presencia de un trabajo que no es, digamos, un trabajo superficial, sino un trabajo de investigación visual profunda que da cuenta de elementos de investigación con la gente y con el espacio, y que observa esos puntos de encuentro entre la comunidad y el visitante. Digamos que a pesar de que el autor en su obra se deja llevar yo percibo que se deja llevar por el diálogo entre el elemento que se investiga, es decir, el lugar, y su forma de ver, su construcción estética, sus intereses visuales, su gusto por el blanco y negro, por ejemplo. A pesar de que se está mediando entre esos dos elementos, se encuentra también la presencia de unas imágenes construidas con una solidez que, digamos, una solidez que da cuenta de elementos propios del espacio que está narrando. Más allá de estar narrando la historia de una localidad en especial, está narrando una historia visual de un tránsito personal. El fotógrafo está entonces mostrando una lectura desde sí con el otro. Entonces, en este caso, cuando hablamos de identidad, entonces estamos hablando de un diálogo de un fotógrafo que observa un espacio quizás para él nuevo, quizás no, quizás ya estudiado, y el otro con el cual presenta un diálogo que, digamos, es el resultado de estas imágenes. Más que preocuparnos si es una fotografía documental o una fotografía o que intenta ser un documento histórico que construye el devenir de cada uno de los espacios que están fotografiados, más que preocuparse por hacer una investigación centrada en la denuncia. Yo siento que estamos en presencia de un autor que está
identificando elementos importantes de, digamos, de un triángulo ético, político y estético. Es una persona que habla desde un punto de vista de un lugar situado, que se muestra como observador, que analiza el hacer fotográfico como un hecho político, como una, digamos, investigación sobre lo que está pasando y sobre lo que no se ve, está develando elementos ocultos o elementos no vistos por las personas, digamos, por el centro de la ciudad, por los ejes de poder, y está mostrándolo a partir de una postura estética, desde un concepto de lo bello, no solo como lo bello en sí mismo, sino lo bello en tanto es un discurso político, y en tanto este discurso político está atravesado por una forma de ser del fotógrafo. Podemos entonces, digamos, plantear como un hilo conductor el compromiso ético que tiene el fotógrafo cuando está planteando la construcción de las imágenes, desde dónde lo ve, desde dónde construye el discurso. Generalmente, o yo percibí que en muchas de sus imágenes lo construye o lo intenta construir desde sus actores, y no necesariamente de los actores más privilegiados, sino de los actores que están al margen. Es un fotógrafo que no se preocupa, bueno, si no estaríamos en presencia de otro tipo de trabajo, pero este es un fotógrafo que evidentemente no se está preocupando por darle el discurso a los privilegiados de la historia. Está investigando en aquellas personas, en aquellas voces, en aquellas logrando construir imágenes desde aquellos que no tienen generalmente voz. Entonces esto, digamos que es interesante porque muestra, o me sirve a mí como ejercicio para mostrar cómo el fotografiar no es la respuesta, digamos, mecánica o química, físico-química de los materiales fotosensibles ante la presencia de la luz, que es el fundamento engañoso de la relación entre la fotografía y la realidad. La fotografía es un contacto con la realidad, pero construido desde una subjetividad que debe estar presente en cada imagen. Esa subjetividad está atravesada también por un discurso que se vincula con el fotógrafo como creador, pero también con la forma de ver desde lo real. Entonces, si nosotros decidimos un encuadre o el fotógrafo decide una construcción, digamos, desde alguna perspectiva independiente, se debe y responde a los intereses que él está construyendo en su discurso y en su forma de ver esta relación con lo real. Digamos, en lo personal, o mejor dicho, en lo personal, cuando comencé a preguntarme sobre los elementos documentales del trabajo, cuando comencé a ver los elementos estéticos, digamos, logro pensar que el fotógrafo como relator de historias, porque de algún modo de lo que estamos hablando aquí son de pequeñas historias que se condensan en cada foto, que por motivos, digamos, museísticos o curatoriales, tenemos trípticos, dípticos o polípticos, pero que también pueden ser leídas cada imagen como un relato independiente del otro. Estamos hablando entonces de imágenes que son construidas con un sustrato importante, o que captan, o que intenta captar un sustrato importante de lo que está aconteciendo. Entonces la fotografía de algún modo también se preocupa por un resumen de todo el mundo caótico que estamos viendo, y lo estamos estructurando a partir de un decir. Entonces, en este caso, podemos identificar a partir de un trabajo, digamos, de este trabajo que estamos conversando a continuación, digamos, una búsqueda concentrada en los elementos, en el sustrato más cercano a lo que está sucediendo, o mejor dicho, una lectura de ese sustrato. Entonces lo real ya no termina siendo una imagen que se captó porque había una persona pasando, sino
una imagen que dice de una situación, que dice de una persona y que dice del fotógrafo. Entonces ya estamos viendo en cada una de las imágenes un discurso, una preocupación por decir de un modo concreto y adicionalmente, pienso yo, un contenido político, un decir político, un sentar base en lo político. Digamos que no es baladí que muchas de las fotografías estén centradas en la visión de, digamos, en la visión del otro, en la visión del desprotegido, porque son fotografías que también están bañadas en su mayoría de una búsqueda. Una búsqueda que no se aproxima en ningún momento, según creo, digamos, en la denuncia de la fotografía periodística. Esta es una fotografía que trata más de plantear una relación entre lo que se está fotografiando y el cómo lo ve y lo siente el fotógrafo. La fotografía periodística, de algún modo, el fotoperiodismo, de algún modo impone el interés de la objetividad. En este caso, el fotógrafo libremente transgrede el margen de la objetividad y dice de sí y dice de los otros. En esta relación se construyen imágenes maravillosas que están hablando entonces de un pensamiento visual construido con la experiencia. Digamos entonces que es un juego en el que el fotógrafo supera las barreras de la estructura y comienza a preocuparse y a decir por otras cosas. Un ejemplo así como el violinista que pasa muchos años estudiando violín y las estructuras del violín y la digitación, pero cuando después de muchos años comienza a sentir la partitura, la ejecuta libremente, sin hacer consciente de dónde pone uno el dedo. Más o menos en este caso ya estamos a eso, digamos, este es el ejemplo con el que quiero explicar el concepto del juego. El juego no es un juego azaroso, no es un juego sin reglas. El juego en este caso es un juego que está totalmente reglamentado, pero que ya superamos las reglas. Entonces el fotógrafo comienza un juego en este sentido del decir, del investigar y el decir. Entonces esta relación, que yo la veo muy clara y la veo muy interesante en muchas imágenes, entre lo que el fotógrafo, digamos, lo que emociona al fotógrafo y lo que el fotógrafo nos muestra a través de su lente, es una relación que está en constante diálogo con el otro y consigo mismo. Digamos que en términos formales no vamos a encontrar, digamos, elementos identitarios de lo venezolano como el joropo, porque es demasiado, sería resumirlo a un elemento quizás grotesco por lo evidente. Encontraremos sí, a lo largo y ancho de toda esta exposición, una reflexión sobre el cómo ve el fotógrafo y el cómo muestra lo fotografiado. Y me parece que esta relación es central y es el centro del triángulo de la relación entre la visión ética, política y estética del fotógrafo y el otro relacionados con un mirar. Entonces, en lo personal, yo, relacionándolo un poco con la identidad, yo creo que da cuenta de una relación con la identidad a partir de su modo de ver el mundo. Muestra una forma de ver el mundo, una forma de ver, digamos, de ver a partir del compromiso con lo que está viendo. Son imágenes. Ayer en un momento hablábamos de que cualquier imagen era un documento. Yo realmente estoy, digamos, no completamente en contra, porque bueno, sí, efectivamente, si pasan 100 años y uno ve una imagen, si es que logra sobrevivir, una imagen tomada por un celular, y puede que por lo menos la conmoción de ver que una imagen tan mala como la de un celular pasó 100 años ya es digamos, un documento de que existió. Pero yo, en lo personal,
exijo más del concepto de documento, no solo como solo como un testigo de lo acontecido, sino como un testigo, sino como más allá, como una forma de decir a partir de estar ahí. No es solamente pasa a la historia por documento porque estuvo el presente en el momento. Yo estuve en ese momento cuando pasó y lo demuestro. Digamos que más allá de eso es cómo se puede construir o reconstruir la historia a partir de esos elementos que se han construido. Entonces el documento como testigo del futuro, del pasado, exige ser construido con unos elementos más delicados, como por ejemplo cuál es la postura del fotógrafo, qué busca, qué dice, desde dónde lo ve, y esto para también identificar cuál es digamos, la arista o la óptica desde la cual el fotógrafo muestra los hechos. Digamos, en palabras me robo las palabras de Hermann Hesse, que dice que de una historia solo es verdad lo que cree quien la escucha. En esta dualidad de construir, de presentar y representar, el fotógrafo está creando o jugando, mejor dicho, con esos márgenes y mostrando un mundo que necesariamente es innovador, que necesariamente es actual y que necesariamente habla de una forma de ver y de percibir digamos, las experiencias que vive el fotógrafo en los distintos lugares que ha encontrado. Digamos que por eso es relevante, por lo menos para mí es relevante destacar que preocupados por reflexionar sobre la identidad en la fotografía, encuentro la presencia de un fotógrafo que viendo al otro se encuentra a sí mismo y nos lo plasma en cada una de las imágenes. Gracias. Bueno, si quieren, creo que es la ronda del momento del zapato. Pregunta, un comentario para Francia. Más que pregunta, reafirmar lo que acaba de decir, porque hemos tenido la oportunidad de compartir con Vladimir, y aparte de ser un genial fotógrafo, es un muy buen maestro. Caminando con él en una plaza se aprende más que en cualquier salón de clase. No lo dudo. Digamos que fíjense que aquí hay un tema importante y tú me lo has hecho recordar con tu comentario. Anteriormente las artes no se enseñaban. Digamos, en siglos pasados las artes no era para ser educadas, sino que las artes, digamos, una persona quería profundizar en las artes era a partir del conocimiento vicario. Es decir, bueno, comenzaba por limpiar digamos, el atelier del maestro. Entonces, con esa relación, a partir de la práctica, de la praxis, de la puesta en marcha de lo que está sucediendo, era que el alumno podía comenzar a poner en práctica sus habilidades. Entonces, la fotografía como una expresión artística que, digamos, yo pienso que se enseña mucho mejor es a partir de esa experiencia. A partir del roce con el maestro que muestra y dice, mire, ¿por qué no lo ves de este lado? ¿O por qué no lo planteas de este otro? Digamos que más allá de un salón de clases que desde hace mucho tiempo termina siendo un lugar muy difícil para aprender, está la experiencia el centro de todo. Y yo creo que aquí se nota, y revisando un poco la historia, el grupo fue un movimiento que estaba interesado por eso, por salir y construir y hacer. Entonces, ese salir y construir y hacer es sacarnos un poco del salón de clases y de la práctica de la técnica para que comiences a jugar con lo que estás aprendiendo. Entonces, me parece muy acertado lo que acabas de decir. Muchas gracias.
compartida. Y Duarte, Tangaramo,